Walter Aguilar. ¿Cómo estás? Muy bien, Alberto. Bueno, un gusto. La verdad que le decía un poquito. No te veía hace bastante tiempo y bueno, hoy te veo en un escenario totalmente distinto y creo que muy bueno. Sí, muy bueno, porque esto es lo que se viene, esta es la nueva manera de comunicar toda la era. Aparte de la radio se escucha bien, yo venía sin querer. La Mega, estamos saliendo. Claro, la Mega. 97.5. Exactamente, y justo. Es decir, estamos saliendo por las radios y por las redes de internet que nos están levantando en este momento, que son muchas. Bueno, ¿cómo es el panorama político? Después te pregunto de la cuestión. Yo lo que creo que me parece que el radicalismo ha planteado por una necesidad representativa en un momento de mayor debilidad política de Macri. Entonces esto va a generar un debate muy profundo. Pero el radicalismo no se va a correr de esa posición. El radicalismo puede haber perdido posiciones ejecutivas, pero sabe perfectamente que el futuro de Argentina se va a discutir en las dos cámaras. Entonces en ese aspecto no puede perder más poder de lo que perdió. Entonces yo creo que esto es bueno porque es un componente interno. Es bueno que el radicalismo vuelva a tomar cuerpo. Hoy se ve bastante, un poco disuelto en la posición del PRO. El PRO me parece que ha dejado mucha debilidad o ha dejado una oportunidad muy importante con esta ida y venida políticamente de Macri. Me parece que el radicalismo va a tomar las banderas o van a tomar las banderas. Además es porque sigue expresando que son los que le aseguran a Cambiemos o al PRO tener presencia territorial y ese derecho lo van a hacer valer, ¿sí? Me parece que déjame decir esto, anticipo que está Alejandro Cacase, por lo tanto vamos a tener la oportunidad de charlar con uno de los protagonistas seguramente de la elección que viene, así que va a estar buena la charla con él, sobre todo teniendo en cuenta que es de anoche todo esto que estamos analizando, ¿sí? Yo creo que también tiene que darle en definitiva a un giro político a toda esta situación. Me parece que hoy por hoy, en lo personal, yo pienso que Macri está sufriendo está viviendo uno de sus peores momentos desde el punto de vista del gobierno. Hay mucha contradicción en cosas que me parece que no merecían, una falta de análisis, una falta de estrategia. El tema del tema de lo que vamos a hablar, seguramente con respecto al tema del empleo, es un tema serio, ¿no? Y se va profundizando el tema de la economía también, ida y vuelta. Me parece que hoy por hoy está visto que no tenía un plan económico y en definitiva hoy está a la vista, tampoco tenía un plan de gobierno. Y en definitiva yo creo que el radicalismo, en la figura de Sanz, ha ido a poner un cierto orden con mucha sutileza y diciéndole, vamos a tirar un capítulo político en función para empezar a hablar políticamente en un año electoral, pero también vamos a poner algunas condiciones en función de la cuestión de gobierno. Sanz indudablemente no solamente es un ministro sin cartera, sino que además su opinión me parece que tiene muchísimo peso dentro de gobierno. El otro día entraba a Mendoza y obviamente pensaba, a pesar de acá que en definitiva de esta tierra es uno de los hombres con mayor poder en Argentina. Hoy por hoy seguramente que la palabra de Sanz está por encima de lo que puede decir o no decir Elisa Carrió y varios de los que hoy me parece una persona sensata, una persona con mucho criterio y obviamente yo celebro que sea obviamente un hombre de raíz y de desarrollo político y que nunca deje la política, por más que haya hecho un paso al costado, los cargos a él no le han importado, pero sí evidentemente ha ejercido lo que él en consideración el radicalismo le ha dado, que es un liderazgo muy importante y que sea al servicio de una situación muy particular que hoy está llevando adelante el PRO. Walter, nosotros te invitamos para hablar del tema empleo, promoción industrial. Cuando eras diputado lo hablamos en infinidad de oportunidades, la reglamentación del decreto 699, que hoy parece cobrar mayor necesidad en cuanto a la vigencia que nunca. ¿Cómo es la situación? Yo la veo muy delicada. Acabo de venir de 2 asambleas. Yo esta mañana que he salido de la fábrica, yo por lo general estoy recorriendo 2 o 3 fábricas por semana. Y no recorro, pues yo voy y hablo con los supervisores, hablo con la gerencia, pero sí me planteo cómo está la situación. Y yo veo una situación muy preocupante. El tema de la importación está haciendo un daño terrible, pero me parece que la falta de estrategia, vuelvo a reiterar, de desarrollo de la Argentina y en función del contexto del mundo, me parece que hoy por hoy este proceso recién comienza. Ajá. Recién vengo de hablar con Metalmecánica, precisamente con la gente de la dirección de la empresa,
y me planteaba que ellos tenían gran expectativa este año en función del desarrollo de las bombas, de las varillas de bombeo, y la necesidad misma, ¿no es cierto?, de esta situación de no definición de la política petrolera argentina ha hecho que los petroleros hoy empiecen a limpiar las varillas y no a poner nuevas. Eso es lo que significó prácticamente el parálisis de metalmecánica. ¿Qué significa esto? Y seguramente 80, 100 personas menos. Sí. Bueno, hoy hemos planteado una situación de suspensiones por 3 o 6 meses, pero están planteando sí o sí las empresas con despido. Antes veníamos planteando, bueno, si no hay despido, vamos a aceptar las suspensiones como una medida paliativa para poder ir avanzando. Hoy no, hoy dicen suspensiones pero despidos, porque en definitiva la situación de la empresa va perdiendo plata, no se avisora para este año una mejora, por decir uno de los rubros. Lo mismo en el tema automotriz, me parece que hoy por hoy también es uno de los temas con mucha preocupación, y seguramente que estas definiciones, que seguramente hoy por hoy han traído noticia en el mundo, pero no se sabe para dónde va a ir un poco las definiciones de Trump con respecto a bloquearse y en definitiva todo lo que hacía inversiones que podían llegar a la Argentina también con algunas líneas, me parece que hoy están paralizadas, y el tema de las inversiones por supuesto que han quedado ahí, y esto ha significado, sumado al tema económico, que la economía está prácticamente paralizada. Entonces, ¿eso qué significa? Menos puestos de trabajo y paulatinamente mayores despidos. Walter, te propongo que hablemos un poquito de la promoción industrial, de la erradicación industrial aquí en la provincia. Sí. Se conoció un documento, hoy el sector gremial está dividido, ¿sí? Es decir, sí, hay un sector que está con Carlos Ponce, que es el secretario general de la CGT y que además es el vicegobernador, y a otro sector que está en disidencia. Este sector en disidencia dio un comunicado donde planteaban algunas cuestiones, como por ejemplo la responsabilidad de la provincia en lo que tiene que ver con la erradicación industrial y esta emigración que se está produciendo. ¿Sí? Me gustaría conocer tu opinión al respecto. Vamos a partir por la base. Me parece que el problema pasa por Carlos Ponce. Es decir, se discute la figura de Carlos Ponce. Me parece que no se ha sentado en una mesa realmente cuál es la necesidad que hoy tiene la política industrial y la política de desarrollo de la provincia en función de una CGT unida. Sí. Yo creo que Carlos Ponce, si le plantean seriamente que el problema es él va a hacer un paso al costado. Pero es más fácil la división para reinar algún interés mezquino que no nos lleva a nada. Hoy por hoy la situación nos dice que tenemos que estar todos los trabajadores, principalmente del sector industrial, unidos. Sí. Un comunicado más, un comunicado menos no va a hacer absolutamente nada. Y menos si tiene agravios y en definitiva cosas que no se conocen. Ayer, por ejemplo, estuvo Juan Domínguez de Los Aceiteros y nos dijo que él no había firmado el documento. Nosotros aparecemos en el documento también, nosotros no participamos ni siquiera de la reunión. ¿No participaron de la reunión? Exactamente, ni siquiera participamos de la reunión. Es decir, que vos nunca supiste del contenido del documento. No, yo conocía el contenido del documento, lo que sí después, por edición abierta, me entero que nosotros aparecíamos como firmantes del documento. Sí. Y te vuelvo a reiterar, nosotros ni siquiera hemos aparecido, ni siquiera fuimos a la reunión. Si yo por lo general no estoy participando de la reunión de la CGT, está participando Carlos Caballero. No, pero eso es grave, me pareció grave lo de Los Aceiteros, también me parece grave que hayan involucrado a Sinra adhiriendo un documento cuando a Sinra nunca, en tu persona nunca participó. No. Pero no participo porque tenga ninguna especulación. Vuelvo a reiterar, yo tengo una posición y lo he manifestado siempre. La pelea de Martínez con Ponce, Martinelli con Ponce tiene que sacarle del contexto de lo que significa realmente el tema de la unidad de la CGT. Me parece que es una cuestión muy lejos a lo que hoy por hoy se tiene que discutir. Así que pero me parece grave que a vos te mencionen como adhiriendo a un documento cuando vos en realidad no estuviste ni adherís. ¿Sí? Pero obviamente quizá lo otro es un hecho superior, sí. Pero no me parece un hecho menor, ¿me entendés? Porque falsear la realidad, ¿sí? Es que yo creo que en definitiva hoy es el momento justo para que seriamente los que verdaderamente queremos trabajar para que San Luis siga siendo industrial y para que la región se potencie, porque, hace muy poco yo estuve en la asunción de las autoridades de la CGT de San Juan, fui invitado por Gioja, y tuve la oportunidad de hablar con Gioja,
que fui inclusive invitado a la cena, que Edición Abierta lo reflejó en una nota, y yo le planteé a los compañeros de San Juan la necesidad que regionalmente la CGT, tanto sea de San Juan, Catamarca, San Luis, ¿no es cierto?, planteáramos el tema ante el gobierno nacional, lo que significaba para la región, la verdad, la reglamentación del 699. Y esto lo hemos cansado de hablar, pero lo que pasa es que San Juan hoy por hoy tiene otra estrategia, está defendiendo el tema de la minería. Claro. Entonces no le va a dar lugar porque en definitiva de todas las provincias, ¿no es cierto?, sumada a La Rioja, la que más beneficios tuvo en función del asentamiento industrial fue San Luis, lo sigue siendo San Luis. Entonces, de ese punto de vista, me parece que los legisladores nacionales tendrían que empezar a pensar en una tarea. Yo sé que Berta Arena lo ha planteado, sí. sé que desde un primer momento ella lo ha llevado. Y ha presentado un proyecto vinculado con la reparación histórica. Pero hay que darle mayor impulso. Me parece que todos los partidos políticos de la provincia de San Luis y de la región tendrían que plantear. Y me parece que en ese aspecto Macri no lo veo una persona tan testaruda como era Cristina. Vos sabés perfectamente que yo tuve la oportunidad de hablarlo con ella, tuve la oportunidad de hablarlo con Capitanich, tuve la oportunidad de hablarlo con Parrilli y tuve la oportunidad de frente a frente en una audiencia que me dio Débora Giorgia, me manifestó, ¿no es cierto?, el tema de que necesitaba en algunas de las cuestiones muy particulares de algunas empresas. Le dije que no, que en definitiva si ese decreto había sido firmado en La Rioja por la presidenta, cuando en definitiva ella manifestó en el 2010 que les llevaba un regalo riojano, ¿por qué ella no lo reglamentaba? Entonces yo le digo, tengo que considerar que usted tiene más poder que la presidenta. Y esto era desconocer un poco el país federal, que en definitiva ellos representaban, y en función de que jamás, me parece que... Pero es un buen momento para recrear... Es una necesidad. Es una necesidad recrear un escenario donde confluyan todos. ¿Sí? Está Alejandro que acá seguramente está escuchando lo que nosotros estamos hablando. Sería bueno también, de hecho, me parece que no va en contra de los intereses. Pero que yo creo que tiene va en contra del favor de San Luis. Absolutamente, claro. sí. Es decir, planteárselo al presidente, planteárselo, digamos, inclusive de eso, ¿por qué digo de la necesidad de la unidad? Y especialmente de los gremios que representan a la industria. Sí. Porque nos podemos sentar a la mesa, pero de verdad, los que verdaderamente tenemos representación gremial en los sectores de la industria, los que verdaderamente todos los días nos sentamos en la mesa para hablar con nuestros delegados, decir cuál es la realidad. Y en esto podemos hablar de todas las empresas de la provincia. Entonces, los que realmente representamos eso y no queremos hacer política, sino que verdaderamente queremos trabajar, porque, si nosotros tenemos presencia hoy por hoy a lo largo y a lo ancho de la provincia, porque existe una industria. Claro. Si no se nos van las industrias, obviamente va a ser muy difícil. Por eso me parece que es clave, que el momento es oportuno, que es necesario, que además en este momento la crisis nos está dando la oportunidad para que de alguna manera también confluyamos todos en una idea común, dejando de lado la diferencia ideológica partidaria. Esto tiene que ver con San Luis, me parece que deberíamos tener la grandeza como para plantearlo en estos términos, ¿no? Me parece que hoy por hoy, con la necesidad de que hoy, como está conformado el Parlamento y cómo está tratando el Parlamento, tendría que ser un tema principal para el año que viene, para este año en la tarea legislativa. Inclusive si va a haber algún adelantamiento de algunos tratamientos legislativos, me parece que tendría que estar como tema principal. Yo, si tengo la oportunidad, se lo voy a plantear a Adolfo. No he tenido la oportunidad de hablar con él, en enero estuvimos charlando, pero de decirle que verdaderamente hoy la situación de la industria es más grave de lo que a lo mejor él se imagina. Yo he estado recorriendo prácticamente en Santa Rosa, es una empresa que tiene 40 trabajadores y está en una situación de vacaciones forzosos porque no tiene ventas. Claro. Entonces he venido porque me planteaban algunas empresas que seguramente podían consumir sus productos. Sé que Walter Ceballos también anduvo por esos lados, pero me dicen, mirá, han venido todos, pero ninguno me ha traído una respuesta. Entonces, si a esas empresas chicas, el caso de Dana, de Nachel, también está con serios problemas. Sí. Además está decir lo que pasó en Congarán, una empresa que creo que se llevó. Y 250 hay una personas. cosa, Alberto. Nosotros desde Nachel éramos una delegación muy fuerte. Y te digo en consecuencia porque cuando estaba la curtiembre,
Sí. Nachel tenía una vida industrial muy fuerte, es decir, era una empresa muy grande. Se fue esa empresa, que seguramente lo mismo está pasando en Concarán, y deja sus secuelas que son muy graves. Y eso también tendría que medirse políticamente, claro, el daño que hace socialmente esas empresas cuando se retira. Y en eso tiene que haber la presencia del Estado. Me parece que la provincia, en esto, en la cuestión política, tendría que plantearlo con mayor fuerza en la nación, porque es un tema de suma necesidad. No tengo ninguna duda. La última, Walter, ¿cómo ves el escenario político de cara a este año donde hay elecciones? En la provincia de San En la Luis. provincia de San Luis, en la provincia. Yo daría un vistazo fuerte. Me parece que en la nación, si las cosas van como van, me parece que le va a ser muy duro al gobierno nacional poder sostener o poder recomponer su situación en las cámaras de diputados. Lo veo al peronismo con poca inteligencia a nivel nacional, manejándose con algunos egoísmos que en definitiva lo está aprovechando bastante bien el oficialismo en ese aspecto. En la provincia, si es verdaderamente el escenario que hay, va a ser una pelea punto a punto. ¿Punto a punto? Punto a punto. Sí. Ah, mira vos. Yo lo veo como que en definitiva el gobierno está con algunas obras importantes, pero muy escaso de política. Es decir, me parece que le falta desarrollar políticas. Me parece que hay temas puntuales, el tema de la pobreza, el tema de lo que hace a la seguridad, el tema industrial, que lo tienen que tomar con gente que verdaderamente tenga muchas ganas y que tenga pasta para hacer política. Cuando vos decís punto a punto, ¿qué escenario te imaginas? Y yo me parece que hoy por hoy el escenario Adolfo-Claudio va a ser un escenario que la nación va a querer participar. ¿Sí? Sí. Yo no lo veo. Sí, no creo que, es decir, para que Adolfo tiene una base de votos importante, que es la base histórica del justicialismo, más lo que aporta él individualmente, y para que un escenario de esas características se dé, necesariamente toda la oposición debería abroquelarse detrás de Poggi. ¿Ese es el escenario que vos ves? Es que con este panorama yo no sé cuál es el escenario. Ah, por eso. Sí. ¿Te das cuenta? Yo no sé si hoy por hoy influye mucho este escenario. Sí, yo creo que sí. Yo creo que no. En las cosas que yo escuché que planteaba Gustavo, me parece que la gente está por encima de algunas cuestiones partidarias. No, está bien, pero de última hay que conformar las listas, digo, y todos quieren. Sí, vuelvo a reiterar, si no hay una modificación en función de que el sistema de votación sea diferente, la lista sábana va a tener, digamos, quiénes van encabezando la lista. Sí, por eso, digo. Y hoy por hoy, ver cuáles son las dos principales figuras, Adolfo Rodríguez Sá y Claudio Poggi. Se puede dividir un poquito el escenario en función de algunas otras candidaturas a senador, pero no va a tener mucha incidencia. Hay que posicionarse en la forma que están posicionados Adolfo, con una legítima, digamos, de tantos años, y obviamente que hay mucha gente que lo quiere mucho a él, pero Claudio viene con una fuerza importante. Pero, a ver, es decir, yo creo que va a depender pura y exclusivamente de cómo el gobierno de la provincia, digamos, resuelve la cuestión política. ¿Cómo lo resuelve? Ajá. Bueno, Walter, te agradezco mucho que hayas venido. Para mí siempre un placer. Igualmente para vos.